Vamos a empezar la sesión. Mi nombre es Javier Castro Durán. Soy de Acámbaro, Guanajuato. Tengo 33 años. Me acompaña en Gracia, Edgar. eh, no me aparece el nombre Nancy, de Nancy. Perdón, Nancy. no, no te preocupes. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Mi tema es las escuelas lancasterianas, las principales características de las escuelas lancasterianas en México. Y pues bueno, yo iniciaría la sesión dándoles o lanzando la siguiente pregunta. ¿Ustedes recuerdan cómo era su educación primaria? ¿Alguien de ustedes? Nada más es una pregunta reflexiva, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan cómo era la educación primaria en aquellos tiempos? ¿Recuerdan o ustedes creen más bien si hace falta disciplina en las escuelas generales en la actualidad? Bueno, pues esa es Eh, nada más una pregunta reflexiva. Si alguien quiere aportar o comentar algo, pues bienvenido. sí, compañero, mucho gusto. Edgar Cisneros, voy a activar, repito, mi cámara. Gracias, Edgar. Pues bueno, yo lo que considero es que sí, la disciplina se ha relajado mucho. Ahorita que preguntaba esto de cómo fue nuestro paso por las escuelas, pues fue definitivamente algo más conductista, ¿no? Donde o te aprendías las tablas, las vocales, todo, pero muy mecanizado. Entonces, no digo que esté mal, pero pues ahorita ya veo muy lejana esa forma de estudiar, ¿no? O del aprendizaje, ¿vale? Gracias, Edgar. ¿Cuántos años tienes, Edgar? 36 años. No, pues más o menos ahí andamos. Entonces nos tocó más o menos la metodología, ¿verdad? Te Sí, todavía agradezco mucho. me tocó el coscorrón en la cabeza. Sí. Sí, gracias, Edgar. ¿Alguien más Okay. que quiera aportar algo? En gracia, Nancy, o damos inicio. Según recuerdo, en la escuela lancasteriana los grupos eran muy grandes y la disciplina era considerada de forma muy importante. Retomando la pregunta que hacías, pues sí, yo creo que la disciplina de ahora es completamente ajena a la de esos tiempos y yo creo que la que nos tocó a muchos de nosotros. Yo tengo 38 años y realmente si comparo la disciplina que tuve yo, por ejemplo, en primaria y secundaria con la que tiene mi sobrino, dista muchísimo, ¿no? Ahora podríamos decirlo que de alguna manera pues se ha relajado completamente la disciplina. Perfecto, Nancy, tienes toda la razón. Gracias. ¿Usted en gracia, algo que nos quiera comentar acerca del tema? Pues igual que mis compañeros, creo que ahorita sí la educación en cuestión de disciplina nos está haciendo mucha falta. Bueno, los que tienen hijos no podrán, y que vivimos nosotros anteriormente una educación un poquito más rígida, si lo notamos hasta en el comportamiento de nuestros propios hijos, cómo van uniformados, hasta el corte de cabello, cómo les hablan a los profesores. Entonces creo que sí nos hace falta una educación un poquito, no tanto como una disciplina tan recia, sino sí a lo mejor con algunos límites que podríamos tener, que podemos a lo mejor agarrar de la educación anterior que nosotros llevamos y pasarlos a lo mejor con ciertas modificaciones a la actualidad. Es mi comentario. Gracias, en gracia. Pues retomando lo que dice nuestra compañera en gracia, Nancy y Edgar, pues exactamente, ¿verdad? Creo que la disciplina se ha ido un poquito de nuestra educación en general. Entonces, ahora vamos a dar inicio. Les voy a presentar, bueno, me apoyé en una pequeña presentación de las escuelas lancasterianas y pues vamos a dar inicio. Bueno, pues esta es mi presentación de las principales escuelas, de las principales características de las escuelas lancasterianas en México. Primero que nada, ¿qué son las escuelas lancasterianas? Bueno, pues son un método educativo que deben su nombre a su creador. ¿Quién fue su creador? Joseph Lancaster.
Estas escuelas pues surgen en Inglaterra y principalmente se debió el método lancasteriano a las necesidades educativas que tenía el siglo XVIII. Ahora sí que, como lo comentaba Nancy, por tantos niños, las escuelas lancasterianas como que se caracterizan por eso, entonces como que era su principal objetivo, atender a la masividad, ¿verdad? Entonces, lo vemos nuevamente. ¿Quién era Joseph Lancaster, que es el creador de las escuelas lancasterianas? Bueno, pues nace en el 78 y muere en el 38. Nació en el sur de Londres y fue un reformista de la educación pública. Lancaster dio clases en la Escuela de Londres y fue quien popularizó este sistema, el sistema lancasteriano. Bueno, pero ¿en qué consistía este método lancasteriano? Ustedes ya asertivamente comentaron algo, Nancy comentó algo muy, muy bien dicho de las escuelas lancasterianas, y si principalmente la enseñanza era mutua, el alumno podía enseñar a otros alumnos sin dejar el de aprender, esto es muy importante. Los docentes eran quienes se encargaban primero de los alumnos como más sobresalientes para prepararlos en monitores y a su vez atendían a niños más pequeños o menos avanzados, los monitores. Entonces, las escuelas lancasterianas tenían un método y un reglamento muy ordenado, como nos lo mencionaba la compañera Nancy. Había un sistema de premios y castigos, los cuales distinguieron a este método educativo al pasar de los años. Creo que esto es, voy a hacer enfoque en esto, ¿verdad? O énfasis en que había métodos y castigos, y como lo comentaba Edgar, creo que había, de las escuelas lancasterianas nos tocó un poquito a todos, que era algo muy conductual. Bueno, las escuelas lancasterianas en México llegan en 1822. Puse ahí en la presentación, entre paréntesis, los nombres de las personas que trajeron este método lancasteriano a México. Son de menor relevancia porque estamos enfocados en cómo eran los métodos lancasterianos. Y pues México adopta a las escuelas lancasterianas porque eran como lo que se le acomodaba en aquel tiempo del México independiente. Venía de la Guerra de Independencia. Obviamente no había ni dinero, ni maestros, ni nada. Entonces era como lo que se acomodaba a las necesidades. ¿Cómo se desarrollaba el método lancasteriano en México? Bueno, los maestros eran quienes se planeaban las clases más que nada para instruir a los que ya mencionábamos, a los monitores. Los maestros también fungían, obviamente, pues como supervisores, ¿verdad? Se encargaban de estar supervisando a sus monitores para que estos cumplieran como la encomienda que ellos les habían dado. Entonces, los monitores eran principalmente los que se encargaban en impartir las clases. Estos tenían claro lo que tenían que hacer, instruidos previamente por el maestro, y se apoyaban en telégrafos, memorizaciones y repeticiones orales, como lo mencionaba Nancy, con una disciplina muy rígida, muy marcada. Entonces, algo ahí para mencionar era que para cambiar de materia sonaba una pequeña campana. Esto se me hace como un poco Compañero, desordenado. disculpa la interrupción. No te preocupes, Nancy, Hay dime. una de nuestras compañeras que comenta que está en la sala de espera. Ay, muchas gracias Disculpa. por comentarme. No, A ver, vamos a gracias tratar a de ti. agregarla. Ahí, según yo, ya había agregado a todos. A ver. Ya se está uniendo Iliana. Creo que ahí está, ¿verdad? Sí. Sí, compañero. Gracias, muchas gracias. Gracias, Nancy, por comentarme. Bienvenida, Iliana. Pues ya estamos en la presentación. Entonces, es respecto a las escuelas lancasterianas. Y pues seguimos ahí donde nos habíamos quedado, que los maestros eran quienes se encargaban de planear la clase, de instruir a sus monitores para que estos, a su vez, pues impartieran la clase que previamente había planeado el docente. Bueno, pues seguimos entonces.
¿Cuál era el rol de los alumnos en este tipo de escuelas? Bueno, como lo mencionaba, ahora sí que me voy a apoyar en los comentarios que daba Nancy. Los estudiantes se dividían, eran muchos estudiantes, pero se dividían en grupos de 10 y se sentaban en mesas largas eh, para poder como atenderlos, ¿verdad? Para atender una atención más personalizada, pues a varios alumnos. Los alumnos más pequeños aprendían a escribir en la tierra para después, o en la arena, para después hacerlo en pizarra. Se sentaban en semicírculos y repetían el catecismo hasta memorizarlo. Los alumnos en las escuelas lancasterianas debían de controlar su conducta, pero algo muy importante aquí a mencionar, que la debían de controlar y educar, pero a través de la conducta de alguien más, o sea, de los monitores. Esto como que se me hace, voy a admitir aquí, perdone, Juana está también entrando, ahí ya le dimos en admitir. Entonces, bueno, retomo lo que comentaba, que a través de la conducta de alguien más, o sea, de los monitores, ellos educaban su conducta. Esto era como recontraproducente a su vez, porque a lo mejor, pues, si el monitor no tenía una buena conducta o, no sé, tenía malos comportamientos, pues ellos debían de controlar y educar su conducta a base de la del monitor, no tanto como de la del docente, ¿verdad? Algo importante también a destacar es que no estaban ordenados por edad, sino por su avance en el aprendizaje. Entonces, podían estar ahí mezcladas las edades, ¿verdad? Bueno, las ventajas, ¿cuáles eran las ventajas de las escuelas lancasterianas? A pesar de que tenían una disciplina muy rígida, muy marcada, pues bueno, también su educación estaba inclinada a los pobres. Un solo maestro podía enseñar de 200 a 1000 alumnos, como lo comentaba Nancy. O sea, era una masividad de alumnos lo que había en las escuelas lancasterianas. Y su principal objetivo era formar buenos cristianos utilizando nuevamente la disciplina para lograrlo. Por eso les comentaba yo al inicio de la sesión que si ustedes creían que la disciplina en nuestra actualidad estaba un poco ausente de las escuelas o de la educación en general. Bueno, la educación lancasteriana, las escuelas lancasterianas eran muy económicas. Esa era como de lo rescatable de ellas. Y los materiales utilizados pues se podían compartir. Obviamente pues esto ayudaba mucho. Obviamente también había desventajas como en cualquier cosa. ¿Cuáles eran las desventajas de estas escuelas? Existían, primero que nada, premios y castigos. Los castigos podían ser corporales, entonces, pues imagínense, esto también hay que tomarlo en cuenta porque, pues, si alguno de nuestros hijos fuera a la escuela y recibiera castigos corporales, pues creo que nosotros no estaríamos de acuerdo, ¿no? Bueno, yo principalmente no estaría de acuerdo, no sé ustedes, ahorita lo comentamos. La mayoría del aprendizaje era memorístico, los monitores abusaban de su autoridad que les daban los docentes, entonces se aprovechaban muchas veces de los alumnos. Y otra desventaja es que el método lancasteriano no proponía ningún contacto con el alumno, con la naturaleza. Entonces, obviamente esto mermaba pues su aprendizaje, ¿verdad? Ya para terminar la presentación, como conclusiones, las escuelas lancasterianas dieron de cierta manera pues una base a la educación en la que nos encontramos. Es cierto que había métodos malos, por decirlo así, como los castigos corporales, pero hay que entender que era como la educación que se le acomodaba a México después de la independencia, después de sufrir la guerra más importante del país, México, pues obviamente era como lo que se le acomodaba en aquellos momentos. Obviamente, si comparamos los métodos lancasterianos con las pedagogías actuales, pues vamos a decir, pues obviamente esta escuela era mala o no tenía buenos métodos. Pero bueno, obviamente los tiempos de 1822 pues han cambiado mucho a nuestra actualidad 2024, ¿verdad? El objetivo principal de las escuelas lancasterianas era que la mayoría de los niños pobres cursara la primaria, perdón. Entonces era como de lo rescatable, vuelvo a hacer énfasis en eso, de que se enfocaba a los niños pobres. Su visión era buena, pues a raíz de esto, ya en el porfiriato, las escuelas primarias se hacen a lo que son ahorita, ¿verdad? Laicas, gratuitas y obligatorias. Entonces, a pesar de todo lo malo de las escuelas lancasterianas, pues creo que aportaron un granito para que la educación actual
sea lo que es en este momento. Bueno, compañeros, pues esa es mi presentación. Esta es las referencias en la que me basé. Y ahora sí, entramos a lo bueno. Alguien que quiera compartir más que nada que tenga algún recuerdo de algún método lancasteriano, que tengan algún recuerdo así muy marcado que pasaron en su escuela primaria, más que nada, porque pues esto era más que nada en las primarias. ¿Alguien que quiera participar? No, pues no tengo ningún mal recuerdo porque pues hasta eso fueron muy buena onda mis maestros. Gracias, Iliana. ¿Alguien No, más? yo sí, compañeros. Fue muy breve. Les decía hace rato que sí me tocó yo creo de las últimas generaciones por allá en los 90, donde ausencia del maestro, entraba el director y recuerdo que esa vez preguntó algo y no lo contesté bien, me equivoqué, lo que haya sido, y de repente solo sentí el coscorrón aquí en mi cabeza. Yo creo por mi experiencia que era más el miedo a las penas corporales que a lo que uno aprendía, porque si me preguntan, ¿y qué estaban viendo? No lo sé, no lo sé. Pero ese tipo de cosas o de eventos sí te quedan, ¿no? Entonces, no sé, cada quien podrá tener su punto de vista. Su intención es buena, creo, porque quiero entender que este tipo de educación estaba más enfocada a que el alumno aprendiera a leer y a escribir y párale de contarnos, o sea, muy desconectada de la actualidad. Sin embargo, creo que su intención pues sí era buena, pero igual si ahorita me dan a reflexionar, no le encuentro sentido. Es todo, gracias. Gracias, Edgar. Sí, pues como lo dice Edgar, ¿no? Tenían una buena intención, aunque a lo mejor la disciplina, pues era ahí sobrepasada, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera comentarnos alguna experiencia que tuvieron del método lancasteriano o que recuerden algo? Gracias. Fíjate que ahorita estabas hablando en cuestión de que sí nos tenían como la educación conductual y hasta ahora la seguimos teniendo, pero antes era muy, pues más bien se apoyaban demasiado en ella. Hablabas también de lo de los toques, por ejemplo, el toque de entrada, el toque de salida, el recreo y todo, y eso sí es como también, creo que hasta la fecha lo seguimos haciendo, pero ya de otra forma, pero sí, igual, y se basaba mucho como en los golpes, también a lo mejor no era como la unión de los grupos como estaban, a lo mejor el que sabía más enseñaba al chico, no, pero sí la rigidez que estaban, que el que se separaba y nada más estaba como muy tradicionalista la educación. Yo la veo así, más enfocada en esa parte, pero sí en la teoría conductual y me imagino que también en la educación castellana también era igual, era muy conductual, era lo único que puedo yo acordarme y que se me viene a la mente de mi educación primaria sobre todo. Gracias, en gracias. Sí, sí, exactamente. Su método era muy conductista, ¿verdad? Si haces algo que está bien o que yo te indiqué, te doy un premio y si no, pues te doy un castigo. Edgar, había por ahí levantado la mano, Edgar. Ahorita que estaba escuchando a la compañera, brevemente, no me imagino cuánto pudieron haber sufrido aquellos alumnos kinestésicos. Por experiencia lo digo, yo me encuentro en la docencia y veo alumnos que de repente no pueden estar ni siquiera un minuto sentados y trabajan perfectamente y aprenden perfectamente, aunque no me estén viendo, ¿no? Y digo, con este método, híjole, yo creo que sí pudo haber sido, echando a volar mi imaginación, una de las causas de deserción, ¿no? Porque no embonaban en este sistema, ¿no? Es sumando a los comentarios. Gracias, Edgar, por tu participación. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Nancy, Sí, compañero, yo. Iliana, perfecto, Iliana, te escuchamos. Sí, como lo comentaba el compañero, sí hay chicos que
mm, que aunque no lo ven, al profesor aprende muchísimo. Bueno, lo digo porque mi hijo es uno de ellos. Él tiene TDAH Ok, y él es súper hiperactivo, pero sus calificaciones dicen lo contrario. Entonces, pues sí, aprenden demasiado rápido y pues la verdad rebasan. Y pues sí, con ese método, como lo dice, sí, sí llegan mucho a la deserción escolar. Entonces, pues sí, yo estoy en contra de eso. Afortunadamente, mi hijo ha tenido profesores muy buena gente y, y como yo, bueno, un día sí, una maestra se quiso pasar de buena onda con mi hijo y pues sí fui y dije, no, aquí le paro o le para, que no se vale gracias, lo Iliana. que muchas veces hace. Sí, obviamente el método lancasteriano pues era muy rígido en la disciplina, como lo comentaba Edgar, a lo mejor era sobrepasado, ¿verdad? Nancy había levantado la mano. ¿Gustas comentarnos algo, Nancy? Sí, claro. Otra manera que también muy violenta, aunque no precisamente los golpes, era exponer a la gente al ridículo, ¿no? Las típicas orejas de burro, que yo creo que a veces lastimaban más que un golpe, ¿no? La fila de los inteligentes, la fila de los burros, te pregunto las tablas antes de entrar, si no te dejo fuera. Personalmente a mí me sirvió para aplicarme, para no quedar, para no hacerme ver como la tonta del salón, como la que no sabía, pero ahí dependía la resiliencia de cada niño, digo cada niño porque a los 7 años, qué tanto habrás podido desarrollar. Y hubo algunos que lo tomamos por el lado de me aplico para que no me expongan, pero hubo muchos otros que les aterraba llegar a clases, ¿no? Entonces es otra forma de presionar y de violentar que, insisto, considero que a veces es peor que los golpes. Gracias, Nancy. Exactamente, ¿no? Creo que en el ámbito emocional, pues que te ridicularizaran en frente de tus compañeros, pues la verdad se ha de haber sentido muy mal. Por ahí comentaba Nancy que tenía 38, si no me equivoco, Edgar tenía 36, yo tengo 33, entonces por ahí como que todos andamos por esa edad. Me imagino que nos tocó algo de estos métodos lancasterianos. Pues agradezco mucho su participación. Eh, Primero que nada, el tiempo que designaron para esta reunión y pues que hayan tenido esa iniciativa de participar. Para dar fin a la grabación, a la sesión, pues les voy a compartir por medio del chat, les voy a compartir por medio del chat la evaluación. Es algo muy representativo nada más ahí de esta pequeña sesión. Para si lo pueden contestar, es en formulario Google. Para si lo pueden contestar, por favor. Ahí ya se los hice llegar. Si pueden entrar al enlace y contestarlo, yo aquí los espero. No les va a tomar más de un minutito. Aprovecho para comentarles y hacerles la pregunta también. No va en el formulario, ¿no? Creo que las escuelas lancasterianas, como lo comentaba Edgar, no tenían una mala intención, pero ¿ustedes creen que en la actualidad los métodos lancasterianos se sigan aplicando o haya profesores que aún se basan en métodos lancasterianos para transmitir o tratar de transmitir los conocimientos a sus alumnos? Bueno, eso nomás se los dejo ahorita. Ahorita si gustan comentarme, si me Listo, pueden apoyar. ya contesté el formulario, ya lo mandé. Ah, gracias, Edgar. Me gustaría decir que no, pero sí, mientras siguen habiendo algunas prácticas, seguimos escuchando el timbre para entrar a una clase, el timbre para salir del receso, no sé, y de repente veo quizá compañeros que podrían como que sufrir un poquito
porque ya no pueden ejercer tanta disciplina, ¿no? Como a través del tiempo se ha ido relajando esa parte, ¿no? Entonces, sí creo que hay un choque en esta brecha de generaciones donde, no sé, o sea, los maestros de la vieja escuela, vaya, versus las nuevas generaciones que vamos llegando, pues de repente sí hay una diferencia muy abismal en lo que hacen. Perfecto. Gracias, Edgar. Gracias. Pues sí, como bien lo dices, aunque sea increíble, creo que en la actualidad hay muchos docentes que se siguen apoyando en los métodos lancasterianos para tratar de transmitir conocimientos, ¿verdad? ¿Alguien más que guste comentarnos algo? ¿Ya todos contestaron su formulario? Sí, compañero, yo ya lo contesté. Y pues sí, eso sí, aún siguen los maestros de la vieja escuela con ese método. Y pues qué triste. Bueno, las últimas dos preguntas del formulario eran precisamente preguntas de reflexión. Una de ellas era si ustedes tomarían o recurrirían al método lancasteriano para su praxis educativa. ¿Alguien nos quiere comentar algo acerca de esto? Yo, compañero, llegué un poquito tarde, No se pero preocupe, sí Juana, alcancé a gracias. escuchar. Voy a abrir mi cámara porque ando para acá. Gracias. Este, Mucho gusto a todos. Yo creo que hay que actualizarnos. No hay que quedarnos en el pasado, sino que hay que seguir buscando y buscando. Llegan tantos niños que todos tienen un método diferente de aprendizaje. Entonces, hay que buscar y buscar y buscar y poder dejarles un granito ahí de arena a ellos y decir, bueno, pues con él aprendí a hacer esto y esto, y también el niño que se vaya con ese aprendizaje. Gracias, Juana, por su participación. Pues sí, exactamente. Así como lo decía Juana, debemos de actualizarnos, ¿verdad? Como futuros, bueno, en este caso como Edgar, que me quedó entendido que ya está en la docencia, pero como los que tenemos ese pensamiento como futuros docentes, pues hay que actualizarnos. Edgar, levantaste la mano, ¿quieres comentar algo? Sí. En lo particular, digo, hablando de esta corriente del conductismo, tengo que admitir, sí la utilizo. Van a decir, ay, profe, me habló, habló de un doble discurso. No, lo utilizo por la parte del reforzamiento positivo del premio a mis alumnos. Yo siempre parto de la idea de la motivación. O sea, un pequeño dulcecito al inicio de la clase, un pequeño felicidades, ¿no? Sin tocar, obviamente, ni palmadita ni nada, pero siempre utilizar las cosas que podemos tener a favor y motivarlos. Y algo que también siempre me ha funcionado es, cree en ellos, apuéstale a ellos, por más que te den el peor grupo de la escuela, tú apuéstales, ¿no? Trabajamos para ellos y por ellos, y creo que cuando estamos en esta función y realmente tenemos la vocación, disfrutamos cualquier reto que se nos presente. Entonces, de verdad, si a mí me dicen, ¿hay algo que utilizarías del conductismo? Sí, la motivación positiva o el reforzamiento positivo. Gracias. Gracias, Edgar. Claro que sí, además, las teorías conductistas, pues, son muy buenas, sobre todo en la educación, bueno, en cualquier edad, pero sobre todo en las educaciones iniciales, ¿verdad? Donde la edad es mínima y obviamente siempre el conductismo como que nos dará, pues, buenos frutos. Nancy había levantado la mano. ¿Quería comentar algo, Nancy? Y algo que yo retomaría del método lancasteriano es la enseñanza mutua. Considero que la enseñanza entre pares es muy eficaz en cualquier nivel educativo porque permite la interacción de par a par. Entonces al compañero le es más fácil o siente más confianza de preguntarle alguna duda al compañero que es de la misma edad que a veces al mismo profesor o profesora. Y esto no tiene que ver con que el docente esté haciendo más su trabajo, es una cuestión de empatía y de apertura porque se rompe la barrera de la edad. Entonces, algo que implementaría sería eso, enseñanza mutua. Muy atinado su comentario, Nancy, ¿eh? Exactamente. Creo que era como de una de las cosas que podían rescatarse de los métodos lancasterianos,
la enseñanza mutua porque precisamente pues nos transmitía más confianza. Ya me excedí un poquito en el tiempo, según el asesor nos había dado 15 minutos, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Entonces, pues ya con esto damos cierre. Me gustaría terminar la clase o la sesión con una frase de Aristóteles que decía que si se educa la mente, nada más la pura mente, sin educar al corazón, pues no es educar. Entonces, hay buenas cosas de los métodos lancasterianos, pero también, como decía Juana, hay que actualizarnos y como decía Edgar, también hay que apoyarnos también en el conductismo, siempre para ofrecer una mejor praxis educativa de nuestra parte. Pues les agradezco muchísimo, compañeros. Ahí estamos para apoyarnos. Les hago llegar la rúbrica para que me califiquen y pues ahí estamos para apoyarnos. Les deseo todo el éxito y gracias de antemano. Finalizo. Gracias. Hasta luego.